Estamos aquí de regreso ya en los minutos finales, ¿no?, de este debate. Luis Zúñiga, analista político, Ricardo Herrero, director ejecutivo de Cuba Now. Todo eso tiene que ver con ese anuncio, lo hemos puesto ya en un par de ocasiones para que ustedes en sus hogares, en sus casas, pues lo escuchen, los ven a ellos y sacan sus propias conclusiones, ¿no?, que de eso se trata. Y quería regresar un poco con lo de la línea dura que estábamos hablando. Me decías que te sacaron de contexto en un artículo realmente las declaraciones, lo que habían hecho. En un momento determinado, y me dice si tampoco se dijo esto, el mensaje dice no votar por los candidatos que siguen aferrándose a las políticas fracasadas de línea dura. Dices que lo de línea dura no lo mencionaron. Pero, no, pero esa última parte sí es parte de una declaración que nosotros hicimos, sí. Ahora, me pregunto, ¿por qué satanizar ese sector del exilio? ¿Perdón? Cuando ninguna política ha tenido éxito, ni una ni la otra, ninguna de las dos ha tenido éxito. Y quiero dejar esto claro, nunca lo he dicho públicamente, no soy ni republicano ni demócrata, soy independiente. No tengo ningún tipo de... Me simpatizan los republicanos en un aspecto y los demócratas en otro. Tengo que rechazar completamente tu caracterización de satanizar a eso. Lo que eso de línea dura, es que lo de línea dura, la forma que lo pones, en el contexto que lo pones, suena despectivo. Déjame decirte, cuando se habla de la línea dura, vuelvo y repito, son los que piensan que cualquier cambio en nuestra política, aunque sea un cambio que ayuda al pueblo cubano a fortalecerse, es una concesión al gobierno cubano. Eso es en la posición extrema. Eso es lo que en el resto del mundo se conoce como una línea dura. ¿Okay? Ahora hay mucha gente que todavía no quiere, y nosotros somos uno de ellos. Nosotros no pensamos que hay que darle toda concesión al gobierno o hay que quitarle todas las sanciones. Luis siempre habla de los créditos. Nosotros no pensamos que hay que quitarle o permitirle crédito al gobierno cubano. Pero si se levanta el embargo, se le levantarían los créditos. Pero no estamos hablando de levantar el embargo no te tampoco. pregunto. Estamos hablando de tomar medidas, manteniendo la presión al gobierno para que respete los derechos humanos del pueblo, pero tomar medidas para fortalecer al pueblo, distinguir entre el gobierno y el pueblo, abrirnos lo más posible al pueblo para ampliar ese flujo de recursos y de contactos para ayudar a que ellos se fortalecen. Para que ellos mismos Luis, puedan tomar sus destinos en sus manos. Ahí no va a cambiar la cosa si están muertos de hambre. Ahí no va a cambiar las cosas si todo el que se quiere ir, todo el que quiere que cambie, abandona el país. No va a ser porque el gobierno se va a cambiar los sombreros de un día al otro. Yo voy a quitarlo de línea dura que he estado diciendo y yo voy a ponerle de otra forma. El política de puertas cerradas o puertas abiertas. Él es a favor de las puertas abiertas y tienes un punto de vista, tú tienes otro. Mira, el tiempo nos ha demostrado, cuando tú le mandas, y ahora es libre y puedes mandar la cantidad de dinero, y ahí vete a los registros bancarios internacionales, aquí hay expertos en eso, y tú puedes entrar. Pero Luis, también para ponerlo todo en perspectiva, si nos vamos años atrás, por ejemplo, los viajes del 77, 78, 79, que fueron en su momento muy criticados aquí en el sur de la Florida, son los que de una u otra forma produjeron la explosión del Mariel. Claro, y eso no ayudó a la libertad de Cuba, todo lo contrario. Son distintos episodios que han ido de una u otra forma quitándole prestigio, credibilidad. Sí, pero no poder, ese es el problema. Acuérdate que los regímenes comunistas, y Cuba es uno de ellos, son regímenes de pies de barro económicamente, no política ni militarmente ni de inteligencia. El barro de ellos está, y lo vimos en Polonia, lo vimos en Alemania Oriental, lo vimos en todos esos países, hasta en la propia Unión Soviética, que se desbarató por la economía. No fue por otra cosa, fue porque la quiebra económica los llevó a tener que desmontar el sistema. Entonces, ese es un concepto básico que no se puede perder aquí. En el caso de Cuba es igual. Fíjate que en qué momento el régimen empieza a tener que cambiar la estructura y tener que dar esas pequeñitas medidas de espacios a la población. Cuando la crisis económica lo estrangula, no es por la bonanza económica de ellos que viene, es por la crisis económica la que los obliga, y ellos están temerosos de que vayan a perder el banco que significa Venezuela. Pero creo que el punto de Ricardo un poco, y lo digo, no estoy hablando por ti, sino que lo he escuchado en otras personas, es que aparte de ese punto económico que creo que es válido, hay un contacto que necesita el cubano que ha estado encerrado en una isla durante 50 años sin contacto con el exterior. Mientras exista más ese contacto, la gente se va a ir abriendo más y la mentalidad se le abre. Pero el contacto no es el del turista, el contacto no es ese. Cualquier contacto, cualquiera. Mira, el problema de Cuba es la represión, y en tanto en cuanto tú no le quites esa mano de hierro al régimen,
tú no le quites esa mano de guerra, no va a haber ningún cambio, porque ellos tienen el control. Fíjate que ellos toman una medida... Pero puedes ir produciendo pequeños cambios en la mentalidad Eso, de muchos de esos cubanos. Pero mira, ¿cuántos cambios ha habido en los últimos 5 años que estaba Herrero haciéndole referencia? 5 años hemos tenido alguna libertad, ha habido algún cambio político, hay oportunidades para alguien, hay oportunidad de mayor libertad, de mayores derechos. Claro que no, son migajitas que ellos tiran en 5 años. Entonces, ¿cuántos más vamos a esperar? 50 años más por ese camino. No, ese no es el camino, como lo hicieron los checos, los checos, lo hicieron los polacos, lo hicieron los alemanes, cuando salieron a las calles y salieron a protestar y salieron a desafiar al régimen. No fue a través de cambios pequeños. Y antes de eso, en todos esos ejemplos, ellos aprovecharon cada apertura, que aunque se haya dado por motivos para mantenerse en el poder, ellos aprovecharon cada apertura para tratar de impulsar más cambios. Ahí se metían todos para buscar más oportunidad para echarse para adelante. Lo que nosotros promovemos es que hay que ayudar. Si hay una apertura, vamos a aprovecharla. No vamos a esperar a que todo sea perfecto y que el gobierno cubano haga todo correcto para después nosotros tratar de influir el país. Apertura, perdóname, Luis, déjame preguntarle algo. Apertura, te pregunto. Apertura mínima y que no creo que sea producto de la buena voluntad del régimen, sino que los tiempos modernos los están obligando a hacer esto. Ajá, pero olvídate del motivo. Lo que importa es que está ahí. Si están permitiendo que la gente empiece en pequeñas empresas, aunque no puedan ser dueños de la empresa, pero pueden quedarse con las ganancias, vamos a ayudar a esas pequeñas empresas. Déjame terminar, Luis, déjame terminar, por favor. Sí. ¿Okay? Si están ayudando que los cubanos puedan salir y entrar del país, vamos a llenarlos de ideas, vamos a ayudarlos lo más que puedan para que puedan salir y entrar. La guerra de las ideas es lo que está planteando él, más o menos. Mira, vamos al caso exactamente que estás hablando de ayudarlos a los empresarios que están allí. El régimen sabe perfectamente que estos empresarios están amarrados por las manos. Ninguno de esos potenciales empresarios en Cuba se va a convertir en un factor de cambio. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que le viren nada más que la opinión al gobierno, inmediatamente lo cierran, lo clausuran y se acabó. Max Marambio. Inmediatamente te pasa. Y otra cosa. Déjame terminar. Y la otra cosa, fíjate que inicialmente cualquiera abría un paladar. Pero los que están teniendo éxito con los paladares, ¿tú sabes quiénes son? Ex militares vinculados al gobierno, que son a los que tratan con guantes de seda, a los que incluso le dirigen el turismo hacia esos lugares para que vaya. ¿Por qué? Porque son empresarios independientes, amigos del gobierno. O sea, hasta eso. Pero tú tienes pruebas de eso. Que total y absolutamente. Luis, pero ¿cuáles han sido las protestas más grandes que hemos visto dentro de Cuba en los últimos años? Fueron cuando le quitaron a los empresarios el derecho de los teatros de tercera dimensión, los empresarios de Holguín. Ahora cuando le cerraron, le hicieron más restricciones aduaneras. Sí, perdóname, pero en los últimos años esas han sido las protestas más grandes que se han visto dentro del país, que más gente se ha tirado a la calle. No es cierto. Jorge Luis García Pérez Antúnez, ese es el que ha hecho las protestas y los grupos opositores en Santiago de Cuba, en Palma Soriano, en Santa Clara, esos son los que han hecho las protestas más grandes. Han sacado 500 gente a la calle, Antúnez. Yo no las he contado, pero son los que más lo han hecho. Yo no tengo la solución, no sé cuál es la solución y ustedes están aportando ideas. Ahora, ¿cualquier intento es válido? Te pregunto, Luis. Bueno, es que ahí es donde está el problema. Cuando tu intento por ser algo va enfocado a favorecer más al régimen. Pero de nuevo, no hay soluciones rotundas, si no hay soluciones concretas. Porque cualquier intento es válido. Bueno, es válido, cualquiera puede hacer algo, y imagínate tú, y se puede hacer porque es independiente, cada cual puede hacer lo que estime pertinente. Mira, ellos tienen su proyecto, hay otros que tienen otro. Pero el problema de esto es el proyecto que beneficia más al régimen que a la población. Y lo hemos visto con el dinero que recibe el régimen. Tú mandas 100 pesos para tu familia, pero eventualmente el gobierno recibe 1.500 millones. ¿Quién es el más beneficiado? Una familia que recibe $100, el gobierno que recibe 1.500. Ricardo, termino ya contigo. Que una medida que ayuda más al pueblo que a más nadie es apoyar a la familia, es poder visitar a la familia. Eso es lo más elemental. Sí, pero lo estás condenando, Luis, a que siempre sigan dependientes y que no llegue la libertad. No, por favor, Luis. ¿Tú tienes familia en Cuba, Luis? Sí. ¿Tienes familia cercana? Sí. ¿Y tú, en el caso tuyo, también? Sí. Tienes familia cercana. Muy bien. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos acusó a Álvaro Uribe de mantener una doble moral frente al proceso de paz con las FARC. Volvemos con la información. Quédese con nosotros.